Viernes 5 de marzo de la segunda semana de Cuaresma. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos siempre el amparo de tu protección. Amén. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 37, de los versículos 3 al 28. Jesús amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen sus manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Gaalad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 104 respondemos: recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos
recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, de los versículos 33 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. La parábola del día de hoy nos describe muy bien la historia de Dios con su pueblo Israel. Al no encontrar frutos, el Señor envió a sus siervos los profetas, los cuales los amonestaron por sus pecados. Pero estos no escucharon, y en lugar de recibir el mensaje de ellos, a unos los golpearon, a otros los apedrearon, y a otros más los mataron. Sin embargo, Dios dio aún una oportunidad enviando a su propio Hijo, Jesucristo. Sí, Él envió a Jesús como una segunda oportunidad, pero lamentablemente también a Él lo rechazaron. Y no solo eso, también lo mataron. ¿Qué podemos aprender de este texto evangélico? Que Dios es misericordioso y paciente. Por ello envió a sus siervos los profetas, los cuales amonestaron a los israelitas. Y algo más importante, tanta es la misericordia de Dios para con su pueblo, que envió su propio Hijo para redimirnos. Por eso, Dios espera encontrar fruto en nuestras vidas.
Él nos ha dado a su Hijo. Él nos ha dado grandes promesas y dones, pero debemos producir para Él los frutos deseados. Y eso se logra si nuestro corazón está enraizado en Cristo, ya que Él es la vid donde hemos de estar injertados. Él mismo dijo, Yo soy la vid, ustedes son los racimos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Pero atención, Jesús también nos da una advertencia que hemos de tener muy en cuenta. Él nos dijo, Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otro pueblo para que produzca sus frutos, si es que no son fieles. En la viña de Dios no hay sitio para quienes no aportan frutos. En el proyecto del reino de Dios, que Jesús anuncia y promueve, no pueden seguir ocupando un lugar los labradores indignos, aquellos que no reconocen el señorío del Hijo de Dios, aquellos que se sienten propietarios, señores o amos del pueblo de Dios. Ellos han de ser sustituidos por un pueblo que produzca frutos. ¿Qué hay de importante en esta advertencia que nos hace Jesús? A veces pensamos que esta parábola, tan amenazadora, vale solo para los tiempos de Cristo o para el pueblo del Antiguo Testamento, pero no para nosotros. Pero eso es un error. La parábola está hablando también de nosotros. Dios no tiene por qué bendecir a un cristianismo que es estéril o del que no recibe los frutos que Él espera. No tiene por qué identificarse con nuestras incoherencias, con nuestras desviaciones y con nuestra poca fidelidad. Por ello, estemos atentos. Dios quiere que los trabajadores indignos de su viña sean sustituidos. Pero un pueblo que produzca frutos dignos del reino de Dios, eso es a lo que estamos llamados. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.